Amigas, amigos, audiencia, así como el ser humano tiene la noche para soñar, las comunidades, los pueblos, las sociedades tienen también su lado legendario, su nocturno de ensoñación, Para decir algo, todo pueblo tiene su propio Halloween. De esto vamos a hablar porque Quito, nuestra ciudad capital de la República, es pletórica, está llena de tradiciones de este orden. Y para ello voy a conversar con quien es la decana de estas tradiciones, que es Rina Artieda, de la Cofradía de los Duendes. Y esta entrevista es hoy día viernes, porque mañana hay un evento muy, pero muy especial. Todos nos vamos a dar cita en la plazoleta del convento del Tejar. Ya van a ver por qué. Rina, qué gusto de verte, de poder conversar contigo y gracias por aceptar la invitación. Marcelito, su merced, como decían anteriormente, a quienes se les tenía mucho afecto y respeto. Muchísimas gracias por permitirme estos diálogos contigo que son tan enriquecedores, tan ilustrados, tan afectuosos de esta ciudad. Muchísimas gracias por ello. Rina Artieda es la tutora, la madrina de la Cofradía de los Duendes. La Cofradía de los Duendes, claro, es una relatoría patrimonial y esta vez tiene que ver con que los quiteños debemos celebrar el natalicio de nuestro prócer, del que inició, del que encendió nuestra libertad y nuestra democracia, Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo. De eso vamos a hablar. Es el aniversario de su nacimiento. Rina, ese es el tema contigo. Así es. Mira, estamos llenos el discurso del tema del bicentenario. Y claro, con total mérito, el protagonista es Sucre, es Bolívar, son las tropas, es todo ese contingente de milicias que participó en la gesta. Sí, pero nos hemos ido olvidando de que quien inició todo esto fue precisamente Eugenio Espejo. Y lo hizo solo, y lo hizo frente a un sistema totalmente represivo como fue el colonial en América. Bueno, las colonias han sido represivas en todo el mundo, pero en este caso él fue el que inició. Y es justo y necesario, toda vez que nos aprestamos a un aniversario más, 275 años de su nacimiento, es meritorio que hagamos memoria de lo que hizo, de quién fue, de lo que nos dejó, de su vida y de su muerte, a través de un recorrido por distintos sitios patrimoniales que testifican su paso y dejan y marcan su huella en esta ciudad. El doctor Espejo nació hace 275 años, en febrero 21, así es. Y claro, quiero decir algo, Rina. Tú, yo, todos nosotros ecuatorianos quiteños somos una mezcla mestiza entre lo amerindio, también quien habla, sin ninguna duda, y el hombre mediterráneo, el hombre de España, de todo el mundo mediterráneo. ¿Cómo serían los españoles de entonces si hoy mismo, y con toda razón, porque España tiene una historia como caramba para sacarle pecho al mundo, ¿no? Los españoles son pues muy orgullosos de sí mismo, a veces arrogantes. ¿Cómo habrán sido cuando fueron la primera potencia del mundo? Imagínate tú. O sea, insurgir contra ese poder requería una enorme valentía y una gran Así es. presencia de ánimo. Y eso fue Espejo. Así fue. Mira, puso el cuerpo de frente a todo ese sistema de dominación y que todos sabemos lo que fue la institución colonial, al menos en nuestra historia cercana, ¿no? Hubo mucha represión, hubo mucho abuso, especialmente en la época en la que vivió Espejo, estuvo sin nada por demasiadas arbitrariedades venidas de la colonia que gravaban a la gente, especialmente en impuestos, ¿sí? Entonces fue muy difícil lo que tuvo el que vivir y claro, él fue el que con su pensamiento, con su palabra, con su forma de ver las cosas, el que hizo frente a esta situación. Claro, yo recuerdo porque cuando fui niño
adolescente, y más tarde cuando fui yo cadete de la escuela militar, la escuela de oficiales del ejército, nos enseñaban mucho de esto, teníamos el civismo encendido en el corazón. Y recuerdo que en un momento dado, comenzando el siglo XIX, aparecen pintadas en Quito unas inscripciones en latín que decía Salva Crucem Liber Esto, al amparo de la cruz, o sea, de la religión cristiana y católica, sé libre, sé Sí, libre. La leyenda había sido pintada y dispersada por nuestro Eugenio Espejo Rina. claro, y esa circunstancia fue precisamente lo que, el pretexto para apresarle. Claro, entre esas inscripciones también hubo unas banderas rojas que se colgaron en las cruces de Quito precisamente con esa inscripción. Si bien es cierto que nunca hubo una certeza de que Espejo haya sido El autor. el ejecutor material de eso, debió haber tenido mucho que ver su pensamiento y fueron otros quienes lo ejecutaron, pero esto sirvió para que le tomen preso, para que le encierren, porque estorbaba los intereses del poder en ese entonces, y simple y llanamente, sin previo juicio, sin ningún proceso, le cogieron y le encerraron en esas mazmorras infames que tuvo el cuartel real de Lima, porque ese es el nombre verdadero del sitio. Le han ido cambiando en la mitad, no sabemos por qué, porque no podemos desdecir de nuestra historia, pero él estuvo alrededor de un año ahí se enfermó, le dio disentería, y para quienes conozcan lo que es esa enfermedad, es terrible, terrible, retortijones, dolores, fiebres, sangrados, en medio de una mazmorra infame, porque recordemos que justo al lado de donde habían estado ubicados los calabozos pasaba el caño, no el caño, la alcantarilla de la ciudad, claro. Entonces eso debe haber sido sumamente insalubre, lleno de ratas, lleno de bichos, húmedo, terrible, o sea, una prisión, una mazmorra efectivamente infame, y ahí pasó prácticamente un año hasta cuando, ya asegurándose de que iba a salir solamente a morir, recién ahí le liberaron. Entonces ahí fue a donde le asesinaron, ¿no? Cuéntanos un poquito, Rina, recuérdanos a los ecuatorianos, a los quiteños, cómo se produjo, porque claro, tu testimonio es utilizando los hechos mismos, los lugares, los sitios Así fue. donde nuestro prócer vivió, luchó, pensó, divulgó, porque adicionalmente era un médico. Cuéntanos cómo fue el final de Eugenio Espejo. Recuérdanos eso, por favor. Bueno, de hecho, la autoridad Guzmán ya había recibido de Santa Fe de Bogotá la orden de liberación de Espejo, porque no había ningún motivo, no había ninguna prueba que ameritara que él estuviese preso, peor aún durante tanto tiempo. Él había recibido la orden de excarcelación en octubre de 1795, y tomemos en consideración que fue liberado en diciembre, octubre, noviembre, diciembre, lo que da a pensar que estaba esperando que ese crimen silencioso, ese crimen infame, haga cuerpo en la víctima, ¿sí? Para poder decir, bueno, ya váyase, pero prácticamente Espejo salió tan enfermo, tan debilitado, tan desgastado, no solamente en lo físico, sino en lo emocional. Imagínate lo que debió haber sido para un pensamiento tan grande, tan iluminado como él, no tener un pergamino, no tener una pluma donde poder escribir, donde poder plasmar su pensamiento. Yo creo que eso debe haber sido la peor de las torturas para una persona como él. Y claro, salió ya a su casa, ni siquiera fue su casa porque ellos la habían perdido por las deudas, y murió a los pocos días, asistido obviamente por su hermana, por Manuela, con su cuñado cercano, con José Mejía cercano a él. Y es muy simbólica y muy representativa, es muy simbólico y representativo el testamento que Eugenio Espejo deja, porque él estaba muy preocupado de pagar sus deudas. Él tenía cosas que cobrar por aquí, cosas que cobrar por acá, pero a la vez también tenía deudas.
Y en el testamento él es muy claro, dice, páguese, cóbrese a tal persona, páguese a tal persona, de manera que quede lo más saneado posible sus temas económicos. Y él lo dice en el testamento, que seguramente lo dictó al escribano, dice, y lo que quede, pido a mi hermana que por el amor de Dios lo pague por mí. A Pide propósito, también, ¿sí? sigue Rina, porque te quiero preguntar algo. Otra cosa que es muy significativa en el testamento de Espejo es su decisión testamentaria, es decir, salida de la testa, salida de la cabeza con la conciencia plena, de ser sepultado en la iglesia del Tejar y convento de San José y capilla de San José, ¿sí? Con el hábito mercedario. Esa fue su última voluntad, su posterior voluntad. Y claro, como lo que dicen las crónicas es que el cortejo fúnebre de Espejos fue sumamente pobre, muy pobre, pobre en cuanto a participación de gente. Dicen que estaban 3 o 4 personas, no estuvieron más. Seguramente le pusieron al cuerpo amortajado, eso sí, en una carreta, quizás en una carroza, en esas cajas temporales que utilizaban para sepultar en ese entonces, porque recordemos que no había ataúdes, ¿sí? Los cuerpos se amortajaban y se ponían en las paredes y se tapiaban las paredes. Y lo vemos transitando así desde el centro, subiendo hasta el tejar, cargando el cuerpo, seguramente los huasicamas, gente contratada, poniéndolo en el altar de la capilla de San José, recibiendo los últimos oficios y sepultando al cuerpo precisamente en la cripta en la que él había pedido ser sepultado. Esos fueron los últimos momentos de Espejo. Rina, te quiero preguntar algo. El Tejar, porque Quito, el Quito histórico, tenía cementerios, Sí. el cementerio del Tejar y el cementerio de San Diego. Tengo entendido que el del Tejar es muy anterior a San Diego, ¿es Sí, así? así, sí, es un cementerio público mucho anterior, porque San Diego, si no estoy mal, es en 1850, 60 más o menos, y el año anterior cumplió 170 años, si no estoy mal, pero eran los dos cementerios, no, en la muerte de Espejo no había todavía el cementerio de San Diego, únicamente el del Tejar. Ajá. Dime una cosa, los cementerios, claro, era un tiempo muy confesional, muy religioso, había un predominio en el mundo de la iglesia, tanto católica como evangelista, protestante, luterana. El influjo de la iglesia era enorme. Eh, Santificaban reyes, el Papa los deponía, los destituía, era un poder enorme. Y Quito, obviamente, también respiraba esa tradición y ese ambiente. Allí Ujú. en el Tejar, donde van a parar los restos mortales de Eugenio Espejo, ¿qué comunidad religiosa había? ¿Mercedarios o franciscanos? Mercedarios. Los mercedarios. De hecho, ese es otro de los capítulos interesantes de la vida de Espejo, su cercanía con la comunidad mercedaria. ¿Por qué? Porque precisamente en la cripta donde sus restos fueron depositados al final, en esa misma cripta estuvo sepultado Francisco de Jesús Bolaños, Fray Francisco de Jesús Bolaños, que fue uno de los mercedarios más preclaros que ha tenido la orden en su historia aquí en Quito. El padre grande de Quito le llamaban, y él tiene una importancia simbólica en el Tejar. ¿Por qué? Porque él fue el que construyó la recolección del Tejar en la primera mitad del siglo XVIII, 1700. Y este sacerdote, que para que nos ubiquemos de mejor manera, si ustedes van a la plazoleta del Tejar, del convento del Tejar, ahí en media plazoleta hay un monumento a un sacerdote, es un monumento bastante grande con los pobres a los pies. Ese es Francisco de Jesús Bolaños, fundador de la recolección del Tejar y a su vez confesor personal de Eugenio Espejo. Entonces, con toda seguridad, Espejo quiso estar cercano a su padre espiritual, a su muerte, tomando en cuenta que él había muerto 10 años antes que Espejo.
pero los restos de los dos estuvieron ahí durante mucho tiempo. Oyentes, audientes, ustedes ya habrán advertido el enorme, grato servicio que nos hace Rina Artieda, que está comprometida desde hace mucho tiempo con el rescate de estas tradiciones. El padre Mercedario Bolaños, confesor personal de Eugenio Espejo, el espíritu cristiano y católico profundo del prócer, porque Sí, era profundamente creyente y practicante católico. Esto se ha perdido en historia republicana. Necesitamos una Rina Artieda que nos refresque esto, porque no lo, o lo hemos olvidado o no lo conocíamos. Ese es tu valor, Rina, y por eso quiero decirte que te felicito, estrecho tu mano, y estos gracias, programas Eugenio. míos de comunicación están a tus órdenes de manera permanente. Ahora bien, Gracias. ya que lo mencionaste, Reina, bueno, el nombre original de Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo era Chuxig, Luis Chuxig, y era hijo de un indígena peruano, y su madre era, pues dicen, una mulata, ¿no es cierto?, Catalina Aldaz. Cuéntanos un poquito de su hermana Manuela, por favor, ya que la citaste. Ya, sí, sí quisiera acotar algo con respecto a los padres de Espejo. A ver, Luis Chusig, que bueno, aquí había la costumbre de asumir los apellidos de quienes eran los protectores. En algún momento también asumió el nombre de Luis Benítez. ¿Por qué? Porque él vino de Cajamarca, era un indio cajamarquino, cuando Cajamarca era Real Audiencia de Quito, ¿sí? Muchos le señalan como peruano. Tomemos en consideración el contexto histórico. En ese entonces Cajamarca era parte de la De Real la Real Audiencia de Audiencia. Quito. Éramos quitenses, exactamente. Entonces era un indio quiteño, quitense también. Él llegó hasta acá muy jovencito, de unos 15 años, con padre José del Rosario, que a su vez llegó a cumplir funciones en el Hospital de la Misericordia, que también ha tenido varios nombres de ese hospital. Luego se llamó San Juan de Dios. Nunca se ha encontrado un documento que diga a partir de hoy se llama de esa forma, pero bueno, aquí los quiteños le empezaron a llamar así. Aquí ya crecidito, claro, un poco más grande ya, después de haber aprendido muchas cosas de su estancia en el hospital, él fue barchelón del hospital, él se conoce con Catalina Aldaz. Esa leyenda negra que ha sido escrita en torno de Espejo tiene un propósito, ha tenido un propósito fundamental, que es de disminuir ese mestizaje mitad que Eugenio Espejo tuvo. De ahí la teoría de que Catalina Aldaz haya sido una mulata. Eso no es así, eso no es verdad. Históricamente se ha comprobado con documentación que ella tenía ascendencia española y se casó obviamente con un indígena, y más mestizo que Espejo no podía haber habido en ese sentido. Así es, Rina, y en las fotografías o retratos, porque no eran fotografías, eran retratos, más o menos contemporáneos de la madre de Espejo, pues Catalina no tiene absolutamente nada de mulata, ¿no? Esto dicho Así entre paréntesis. es. Pero claro, a uno le enseñan en escuela de que se trataba de una descendiente, Así de fue. una afrodescendiente de todas maneras. Eh, Ahora bien, te pedí que mencionaras un Manuela, poco a Manuela, su hermana. sí. Bueno, en el hospital que luego fue conocido como San Juan de Dios, ustedes le conocen ahora como Museo de la Ciudad, ahí se curaba a los quiteños, se curaba, y ahí se casaron, ahí vivieron Luis Chus y Luis Espejo con Catalina, y tuvieron 3 hijos. El primero fue es Eugenio Francisco Javier, que así se llamó. Luego estuvo Juan Pablo, que de paso fue un sacerdote, y estuvo Manuela, la hermana de ellos. Y claro, Manuela tuvo una formación sumamente elevada, no obstante, la educación no les era permitida a las mujeres en ese entonces. Pero siendo hija de quien era y siendo hermana también de quien era, no era nada improbable que ella haya tenido una ilustración bastante elevada en ese entonces. Claro, era ayudante de su papá, luego ayudante de su hermano, lo que
certifica quizás como la primera enfermera que tuvimos en la historia de nuestro Quito, ¿sí? Porque ella ayudaba a curar a los enfermos, asistía a la gente necesitada, a la gente pobre. Claro, ella se conoció, era muy cercana a su hermano, a Eugenio, participaba, incluso ella había participado en la creación del periódico Primicias de la Cultura de Quito y escribía ahí con el seudónimo de Erofilia. Ese es un un sobrenombre que le puso su hermano. Y claro, tenían como vecino a José Mejía Lequerica, ella se casó con José Mejía, que prácticamente le doblaba en edad, pero tuvieron una muy buena relación hasta cuando él partió a las Cortes de Cádiz, Las ella se Cortes de quedó Cádiz, aquí, claro. ¿sí? Ella se quedó aquí y él no volvió. Manuela era como de 40 y algo, 40 y José exactamente. Mejía era como de 20, 21, es así, ¿no? Gracias. Sí, prácticamente le doblaba en edad. Correcto. Rina, entremos en el estupendo acto del día de mañana, que nos vamos a reunir en la plazoleta del convento del Tejar para la celebración de nuestro prócer Espejo. Quiero preguntarte algo. También hay un acto paralelo que es un apoyo a la obra La Toca La toca de de Asís. Asís. ¿En qué Sí. consiste? Bueno, ¿por qué con la Toca de Asís? Los hermanos de la Toca de Asís es una orden espiritual. Ellos nacieron en Brasil. Toca quiere decir la gruta de Asís. Nacieron en Brasil y se han dispersado por el mundo. Hay un lado femenino y un lado masculino. Ellos lo que hacen es recuperar la vida en el caso de los hermanos, de hombres que se encuentran en estado, en edad productiva, que por los avatares de la vida, por situaciones de adicción, situaciones de calle, prácticamente la han perdido, ¿sí? Ellos se encargan de recuperarles en su autoestima, en su curación espiritual, en su curación emocional, física, de manera que puedan retornar a una vida productiva. Porque atrás de cada una de estas personas, no olvidemos que puede haber un hogar, un esposo, unos hijos, una familia, y ellos lo hacen, trabajan mucho con gente en situación de calle y lo hacen con con los pocos recursos que tienen. Son apenas 4 hermanos que atienden a decenas y decenas de personas en esta situación. Entonces, el importe tiene un valor, la participación en la relatoría, que incluye el ingreso, obviamente, a este convento, el convento de San José, al, al Museo de Cera, donde fueron las mazmorras, y vamos a entrar también al Museo de la Ciudad, donde se desarrolló su nacimiento y su vida como médico. Este importe que nosotros cobramos, una parte se va en apoyo a ellos. ¿Por qué a ellos? Porque ellos están a cargo del convento de San José, donde está la capilla y donde está la cripta. Ellos son los custodios de la tumba de Espejo. Entonces nos parece totalmente justo un reconocimiento que les pueda ayudar, ¿no? De algún modo en la labor que ellos están haciendo. Rina Artieda, quiero pedirte que por favor invites a la comunidad que nos escucha hoy día viernes del acto de mañana, que invites por favor, porque es un acto cívico, tiene que ver con nuestra historia, con nuestra tradición, con la riqueza que somos como ecuatorianos, como quiteños, debemos estar allí. Te pido de favor que hagas la convocatoria. Claro que sí, muchas gracias, Marcelito. Bueno, para quienes quieran participar, tenemos un número de contacto, es el 099-8832-239, repetimos, 099-8832-239, somos Cofradía de los Duendes. Ustedes nos pueden llamar, la participación es familiar, si no, no hay distingo de edad. Vamos a visitar estos lugares que ya habíamos mencionado. Nos vamos a encontrar a las 9:45 en la plazoleta del Tejar, del convento del Tejar. Nos lleva unos 15 minutos registro y a las 10 en punto estamos entrando al convento. Vamos a hablar de la historia de este convento, de las memorias de la estancia post vida de Eugenio Espejo ahí. Luego vamos a bajar y pasar por la plaza por la iglesia de la Merced
y vamos a hablar de este vínculo, de este nexo que Espejo tuvo con los mercedarios y a su vez los mercedarios con los procesos de liberación, que es muy fuerte esa historia, en Quito esa historia es sumamente fuerte. Luego en la Plaza Mayor, la antigua Plaza Mayor, vamos a hacer una recreación de una de las facetas muy importantes de la vida de los Espejo, que tuvo mucho que ver con la adquisición de la casa en la que fueron a vivir, ahí cerca del Cumandá, en el Mesón. Vamos a pasar por el sitio, que es un pálido reflejo de lo que debió haber sido esa mazmorra terrible, en la que pasó prácticamente un año y en la que pasó agonizando. La biblioteca que heredó de los jesuitas, porque prácticamente fue una herencia, nadie más entró a esa biblioteca desde que los jesuitas fueron expulsados de Quito. Él asumió como su primer director. Y luego vamos al hospital, al antiguo Hospital San Juan de Dios, Hospital de la Misericordia, para rememorar estos hechos que envolvieron su nacimiento, el de sus hermanos, su formación como médico, su ejercicio en la medicina, su curar a la gente. Vamos a tratar todo este tipo de cosas. Nos encontramos a las 9:45 en la plazoleta del Tejar. Nuestro número de contacto 099-8832-239. Nuestro objetivo fundamental, Marcelo, es rendir un tributo de amor a esta ciudad, pero a través del conocimiento que tanta falta nos hace, de esa otra historia de la cual también somos protagonistas. Gracias, Rina. Mañana tenemos los ecuatorianos, los quiteños, una romería cívica, patriótica, Sí. recordando a nuestro amado prócer Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Mil gracias a esta patriota, a Rina Artieda. Te mando un abrazo y esta es tu casa siempre, Rina. Muchísimas gracias, infinitas gracias, Marcelito, y ya que también. Gracias mil.